Hola, buenos días a todos y perdonar que le voy a quitar un poquito de protagonismo a los oradores y al moderador, pero simplemente daros la bienvenida a todos a este 18º encuentro CITES. Y yo solo quería participar para recordaros que el plazo para entrega de trabajos en el próximo Congreso Nacional de Materiales, que se celebrará en Portugalete, termina pasado mañana, sábado 28 de febrero, y que por cuarta edición consecutiva habrá un simposium específico de CITES, en el que bueno, y ahí nos reuniremos y haremos, como hemos hecho estas últimas ediciones, una reunión de CITES en el que bueno, contaremos un poco cómo ha ido el grupo en estos últimos 2 años. ¿De acuerdo? Esperamos ahí vuestros trabajos para poder hacer de nuevo un simposio exitoso como en las últimas 3 ediciones. Y sin más, le doy el paso y agradezco una vez más a Ángel Barranco, de Institución de Materiales de Sevilla, que va a ser quien va a moderar esta sesión. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias y buenas tardes ya a todos. Es un placer actuar hoy como moderador de esta edición del CITES, la edición número 18 de estos encuentros sobre avances recientes en tecnologías industriales de tratamiento de superficie. La de hoy está dedicada a aplicaciones industriales de tratamientos superficiales y recubrimientos sobre materiales textiles y consta de dos charlas a cargo del doctor Ricardo Molina Mansilla y el ingeniero Óscar Calvo Mezquida. Se trata de dos charlas en que la duración total tiene que ser de 30 minutos con preguntas, así que intentaremos que se ajuste a esa duración total para que podamos terminar en una hora. Interesante que esta sesión se va a grabar tanto la sesión como las preguntas. Y las preguntas al final de cada charla se pueden hacer o bien a través del chat, usando el chat de la aplicación, escribiendo la pregunta, en ese caso la intentaré leer yo, o bien levantando la mano usando la propia aplicación de Zoom. Bueno, pues vamos a dar paso a la primera de estas charlas a cargo del doctor Ricardo Molina Mansilla. Ricardo es doctor en física por la Universidad de Barcelona y científico titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Instituto de Química Avanzada de Cataluña. Eh, Buena parte de su trayectoria se ha centrado en el desarrollo y aplicación de plasmas no térmicos como tecnología química avanzada para la modificación superficial de materiales poliméricos y textiles, y también en el desarrollo de textiles inteligentes. También ha desarrollado otro tipo de actividades relacionadas con la interacción de plasmas con superficies sólidas, con líquidos, para distintas aplicaciones, siendo autor de más de 50 publicaciones en revistas internacionales relacionadas con distintas aplicaciones tecnológicas del plasma, ingeniería de superficie, materiales textiles, tratamiento de agua, agricultura sostenible y procesos químicos avanzados. Pues cuando quieras nos presenta las charlas y comienza, Ricardo. Muchas gracias, Ángel, por la presentación. Y también agradecer a la Sociedad Española de Materiales para darme la oportunidad de hacer esta presentación, ¿no? Eh, el título de la presentación es Aplicaciones de plasma no térmicos en la ingeniería superficial de materiales textiles y poliméricos. Primero voy a empezar explicando un poco el plasma, aunque la mayoría de todos ya sabéis lo que es, ¿no? Pero por así decirlo, es como el cuarto estado de la materia, y que lo obtenemos a partir de ir implementando energía pasando de estado en estado, ¿no? Y comentar que bueno, pues, es un gas prácticamente, es un gas prácticamente o parcialmente ionizado, ¿no? Entonces, hay muchos tipos de plasmas que una de las posibles clasificaciones de los plasmas puede ser atendiendo a la temperatura electrónica o a la densidad electrónica. Tenemos, por ejemplo, plasmas naturales como una corona solar o la ionosfera, y luego plasmas artificiales, ¿no?, que los generamos a partir de descargas eléctricas, como son el glow discharge, la descarga luminiscente o antorchas. Otra clasificación de los plasmas puede ser atendiendo al equilibrio termodinámico que tienen, ¿no?, los plasmas. Entonces tenemos plasmas de equilibrio termodinámico, donde la temperatura electrónica, iónica y del gas
es la misma, que está en equilibrio, y tenemos altas temperaturas, 3.000, 20.000 grados, ¿de acuerdo? Y estos tipos de plasmas normalmente se utilizan como fuentes de calor, ¿no? Y por otro lado tenemos los plasmas de equilibrio termodinámico o de baja temperatura, en el cual la temperatura de los electrones es muy superior a la temperatura iónica y del gas, que está cerca, un poco por encima de la temperatura ambiente. Entonces, este tipo de plasmas se utiliza ya que la temperatura del gas es inferior a la temperatura de fusión de un material, por ejemplo, polimérico, y se pueden realizar tratamientos de superficie. Otra posible clasificación es atendiendo a la presión a la que estamos trabajando, ¿no? Existen los plasmas de vacío, que los generamos a partir de descargas eléctricas en muchísimas variedades de frecuencia, microondas, radiofrecuencia, continuos. Y aquí también tenemos plasmas de no equilibrio termodinámico. Yo aquí los he dividido en otra forma, que es cómo es el tratamiento sobre la superficie. Entonces tenemos los plasmas directos, por así decirlo, que la muestra está entre los dos electrodos. Otro que es el plasma remoto, en el cual la muestra está situada muy lejos de la zona de descarga, ¿no? Pero pueden interactuar especies activas del plasma con el material. Y otro, por ejemplo, puede ser el sputtering si colocamos la muestra en el cátodo, ¿no? Esto, por ejemplo, se utiliza mucho para recubrimientos de metales para hacer series simplemente, ¿no? Y luego también tenemos plasmas de equilibrio termodinámico, como es el vacuum plasma spray, que este se utiliza para la deposición de partículas metálicas o cerámicas. Las ventajas que tiene el plasma en baja presión es la poca cantidad de químicos, productos químicos que necesitamos, es más o menos aceptable con el medio ambiente y los procesos pueden ser bastante bien controlados, como vosotros ya sabéis, ¿no? Las desventajas, pues el uso del vacío y que los tratamientos pues, no se realizan en continuo. Por otro lado, también tenemos los plasmas a presión atmosférica, también en muchísimos tipos de frecuencia, y tenemos también los plasmas de equilibrio termodinámico, como la corona, el sulfatrón, Grouchat, Cold plasma, Oye plasma, que es este de aquí, que vemos interactuando con la piel, pero estos tipos de plasma se pueden utilizar para medicina o cosmética, muchísimas cosas, ¿no? Y por el otro lado tenemos los plasmas de equilibrio termodinámico, que pueden ser el plasma spray o el plasma de alcohol para cortar, ¿no? Las ventajas que tenemos en estos plasmas es que no necesitamos sistemas de vacío, los tratamientos pueden ser en continuo, y las desventajas es que los procesos no están bien controlados y a veces incluso generación de ozono o otras especies debido a esto, ¿no? Entonces el plasma pues, está compuesto de partículas neutras, moléculas, átomos, metales libres, etcétera, partículas cargadas, electrones y iones, y radiación proveniente de la desexcitación de los electrones, ¿no? Y de las moléculas. El vacuum ultraviolet, ultravioleta visible, y vacuum ultraviolet, que esta es una componente de alta energía. Entonces, todas estas especies interaccionan con la superficie material polimérico, pudiendo hacerse diferentes reacciones o procesos, como pueden ser el cross-linking, la degradación o la deposición de capas, o simplemente la funcionalización. Lo interesante es que estas especies activas modifican la superficie material polimérico a una profundidad de pocos nanómetros. Sin embargo, esta componente de alta energía de la radiación ultravioleta puede modificar hasta cientos de nanómetros. Entonces, cuando utilizamos la modificación superficial de polímeros, sobre todo puede ser interesante el campo de polímeros funcionales, que tienen unas propiedades mecánicas, ópticas, térmicas que nos interesan, o en polímeros de bajo coste, ¿no? Que puede ser también en serigrafía, ¿no? Entonces, el problema es que estos materiales no tienen las propiedades superficiales que necesitamos nosotros para un determinado propósito, ¿no? Ya sea de adhesión, reactividad superficial o energía libre superficial. Y entonces aquí utilizamos el tratamiento con plasma simplemente para modificar la superficie nanométricamente sin alterar las propiedades mecánicas, etcétera, del polímero. Las ventajas que tiene el plasma frente a los tratamientos químicos convencionales que se utilizan muchísimo, por ejemplo, en textil, es el bajo consumo de químicos, es ambientalmente aceptable. Tenemos especies químicas muy reactivas,
Los tiempos de tratamiento suelen ser cortos, es decir, de segundos, pocos minutos. Tenemos procesos de activación y de disociación de gas que normalmente requieren alta temperatura y hay un amplio rango, ¿no?, de modificaciones superficiales que podemos realizar simplemente cambiando el tipo de gas o las condiciones experimentales. Entonces, en polímero, ejemplos de modificación superficial con plasma es simplemente la funcionalización de los polímeros, por ejemplo, para inmovilización de moléculas bioactivas, dentro de la hidrofilicidad, ¿no? Por ejemplo, las lentes de contacto que interaccionan con el ojo, capas finas, ¿no? Para, queramos poner, con propiedades mecánicas, ópticas o eléctricas, como hemos dicho en el caso del SEM, o cualquier otro tipo de propiedad, ¿no? Entonces también se suele utilizar en el pretratamiento, sobre todo en textil, para reducir la cantidad de un producto químico que vamos a poner a posteriori, reduciendo el impacto ambiental, y también se utiliza el incremento de adhesión en materiales composites. Mediante el plasma podemos modular las propiedades superficiales de un material, pues incrementando la hidrofilidad. Aquí se suelen utilizar plasmas como aire o un vapor de agua o oxígeno. Son ejemplos. También incremento de la hidrofilicidad con fluorocarbonos, hidrocarbonos, incorporación de nuevas especies reactivas que queramos poner, por ejemplo, grupos de nitrógeno. Podemos también hacer filos poliméricos altamente entrecruzados, ¿no?, utilizando monómeros, silanos, fluorados, etc. Y también podemos hacer filos nanoestructurados para hacer textiles multifuncionales. Lo importante que hay que tener en cuenta cuando aplicamos el plasma a un material polimérico es el sinergismo que puede suceder de todos los procesos químicos que mencionamos antes y que dependen de la composición del gas. Y es relevante el nivel de impurezas en el plasma y también, sobre todo en el textil, hay que tener en cuenta los procesos de degasación que tienen, por ejemplo, materiales como la lana o el algodón, porque cuando aplicamos el plasma se disuelve el agua del material y esto contamina el gas, ¿no? Y eso es muy importante, sobre todo cuando queremos hacer recubrimientos hidrofóbicos. En cuanto al incremento de la hidrofilidad, aquí vemos son diferentes tipos de polímeros que se utilizan en textil y tienen una muy baja energía superficial y un alto ángulo de contacto, y al aplicar el plasma vemos que tanto incrementa la energía superficial como disminuye el ángulo de contacto. Por otro lado, en textil, en las fibras de lana podemos ver la generación de grupos hidrófilos al tratarlo con plasma, ¿no? La fibra de lana no tratada tiene una cadena lipídica para la superficie, entonces está compuesta mayoritariamente por grupos de carbono, y al aplicar con plasma generamos los grupos hidrófilos, ¿no? Esto se utiliza en textil para reducir el encogimiento y también para mejorar la absorción de colorantes en el proceso de tinción, ¿no? En el caso, por ejemplo, del polietileno, vemos que un tratamiento con plasma de aire pues, baja el ángulo de contacto en función del tiempo de tratamiento. Sin embargo, una vez que hemos hecho el tratamiento, al pasar los días, observamos que el ángulo de contacto tiende a aumentar, ¿no? Y este proceso es más evidente a tiempos cortos de tratamiento, mientras que a tiempos largos de tratamiento no es tan significativo dicha implementación, ¿no? En el caso de algodón también podemos hacer hidrofóbico mediante gases fluorados. Aquí vemos que al tratar con plasma pues, se generan todos estos grupos de flúor. Y, por ejemplo, en polietileno o en algodón, al tratar con plasma, incrementa mucho el ángulo de contacto. Sin embargo, aquí ocurre al revés, también depende del tiempo transcurrido el ángulo de contacto, y observamos que a cada 2 horas es 150, en este caso en seda, un día 140 y 7 días 115. Aquí vuelve a haber rehabilitación superficial, en este caso inversa, pero son cosas debidas de energía superficial, ¿no? Y rehabilitación de grupos. Por otro lado, también podemos incorporar, como hemos dicho, grupos de nitrógeno. Aquí
en Teflón han puesto un plasma de nitrógeno con un alto vacío previo para intentar minimizar la contaminación, y podemos ver cómo al incrementar el tiempo de tratamiento, pues incrementa el nitrógeno y decrece el ángulo de contacto, pero también observamos que hay oxígeno, ¿no? Es decir, que siempre podemos tener algo de contaminación. Y este tipo de funcionalización se utiliza para el crecimiento celular, absorción de proteínas o el anclaje de biomoléculas en polímeros. Por otro lado, podemos tener los filos poliméricos altamente crucificados, utilizando diferentes compuestos, y estos se utilizan para recubrimientos con propiedades bioactivas, biocompatibles fins o coatings, medidas de resistencia al fuego o fibras de barrera. Y otra cosa que también se puede hacer es una estructuración por ejemplo, de la superficie para obtener multifunctional textiles, ¿no? Y una de las estrategias que se hace es el pretratamiento con plasma sobre un tejido, más la incorporación de las nanopartículas, ¿no? Porque el tratamiento con plasma se hace para incrementar la adhesión. Entonces podemos poner nanopartículas de plata para propiedades antifungal y dióxido de titanio para protección ultravioleta, fotocatálisis, propiedades antibacterianas, etc. Aquí podemos ver tejidos de poliéster, en los cuales este es el no tratado, esto es a tiempo cero, y estos son irradiados con luz ultravioleta. Entonces se ha depositado dióxido de titanio este es un material no tratado, depositado con dióxido de titanio y pretratado con plasma de oxígeno y de poliéster y de argón, perdón, y luego la deposición de las partículas. Vemos que la no tratada, evidentemente, no hay efecto fotocatalítico, y al aplicar dióxido de titanio sí que empieza a haber efecto fotocatalítico, pero que mejora significativamente si hemos pretratado con plasma antes de la incorporación de las nanopartículas. Otra idea interesante es que todas estas especies del plasma, al interaccionar con un líquido, tenemos un amplio más abanico de especies reactivas, ¿no? Se generan nitróxidos, agua oxigenada, etcétera, dentro del agua, y estas especies reactivas de nitrógeno y oxígeno las podemos utilizar para funcionalizar o degradar, por ejemplo, elementos contaminantes en el agua. Y también se pueden aprovechar, por otro lado, los iones, los electrones y la radiación ultravioleta provenientes del plasma para promover la polimerización, así en medios líquidos, claro. Normalmente, los procesos de plasma asistido por plasma de presión atmosférico, una de las formas de hacerlo es mediante un jet plasma. Se pueden hacer capas hidrofílicas o hidrofóbicas, y normalmente se utiliza el jet plasma y se inyecta el monómero en fase vapor, ¿no? Y entonces hay que tener en cuenta aquí las condiciones experimentales, porque a bajas potencias y altas velocidades de high speed jet, ¿no? Pues tenemos que los films no son bastante heterogéneos y solubles, por ejemplo, en agua, ¿no? Y al incrementar la potencia y bajar la velocidad tenemos, pues, films estables, ¿no? Una de las aproximaciones que yo hago es simplemente tratar medios líquidos mediante plasma en descarga barrera dieléctrica, es decir, aquí veis los vidrios, y colocamos el líquido bien sobre un soporte, lo que queramos, un glass, o sobre el material textil. Aquí podemos ver, hemos depositado, por ejemplo, unas cuantas gotas de Nipah, 100 microlitros, sobre un vidrio, y podemos ver cómo se forma el film con el tiempo de tratamiento. Otra versión puede ser directamente tratar un petri dish, ¿no? con la solución de polímero, y podemos ver cómo también se forma aquí el polímero dentro del líquido, y el hidrogel formado mantiene las propiedades termoresponsivas, ¿no? y la temperatura de transición volumítrica de fase del Nipah pues se mantienen intactas prácticamente, ¿no? También podemos ver cómo estos films que generamos sobre el vidrio, por ejemplo, la morfología cambia con el tiempo de tratamiento, y al cabo de 10 minutos, por ejemplo,
observamos estructuras 3D interconectadas, ¿no? Y otra de las cosas que se puede hacer, pues en vez de monómeros hidrofílicos, vamos a poner monómeros hidrofóbicos, y en este caso necesitamos el etanol como solvente. Entonces, aquí vemos el tiempo de mojado para el algodón no tratado, que es cero. Al hacer un tratamiento impregnando con etanol solamente, el tejido de algodón incrementa el ángulo de, bueno, el tiempo de aumentación, y al aplicar un nuevo florado vemos que concentraciones de 2% ya no mojan prácticamente por ninguno de los dos lados, ¿no? Y las observaciones de SEM son parecidas también a lo que observamos sobre vidrio, ¿no? Y entonces podemos ver que la concentración, que la cantidad y el grosor de las capas incrementa con la concentración de monómero, y por otro lado también que a tiempos largos, pues, bueno, la concentración es alta, ya se ven las estructuras estas de 3D, ¿no? Y también sometimos estas capas a test de abrasión, es decir, la abrasión mecánica, a ver cuánto resistían las capas, y observamos que las fibras no tratadas con el tiempo pues, se van rompiendo, y cuando depositamos el film hidrofóbico podemos ver que preserva la integridad de las fibras, ¿no? Aunque ha desaparecido prácticamente, en teoría, la capa, ¿no? Sin embargo, a nivel nanométrico se hizo un test de hidrofobicidad y se puede observar que tanto el agua como el vino como el aceite de oliva seguían manteniendo, ¿no?, esas paredes hidrofílicas, indicando que algo de material tenía la superficie. Y como conclusiones, comentar que los plasmas no térmicos son una herramienta versátil para la generación, para la ingeniería superficial de materiales textiles y poliméricos, y permiten modificar selectivamente la superficie, mineralidad, funcionalidad química, recubrimientos, sin alterar las propiedades de volumen del material. Los procesos a presión atmosféricas y en interacción con medios líquidos amplían las posibilidades de funcionalización y su interés tecnológico. Mediante distintas estrategias, activación, deposición, polimerización asistida por plasma e incorporación de nanopartículas, es posible obtener textiles funcionales y multifuncionales. Y estas aproximaciones muestran un alto potencial para aplicaciones, acabados textiles avanzados y procesos de superficie con enfoque más eficiente y sostenible. Y finalmente me gustaría pues, dar un agradecimiento también a todos mis colaboradores en este tema textil, entre ellos Petar, que muchos años hemos estado trabajando, Petar Jovenches de Fundación Ibercar, Agustín Rodríguez González del grupo de Ciencias Materiales de Sevilla, Luis Beltrán de la Facultad de Física de Barcelona, y el profesor Kang de la Universidad Politécnica de Hong Kong. Y muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias, Ricardo. Te has ajustado perfectamente al tiempo. Así que tenemos unos minutos para preguntas. Vamos a ver si hay alguna pregunta en la sala. Ángel, yo no sé cómo se eleva la mano, Vale, bueno, pues como eres el primero, Agustín, por eso. adelante. ¿Era por el chat o bien en Es que no en la sé cómo aplicación? eso de la mano, no sé dónde aparece, perdonad. Gracias, Ricardo. Si puedo, no sé si Sí, sí, puedo. adelante, adelante. Gracias, Ricardo. Pues un placer volver a verte y nada, y ver que estás también. Yo tenía una pregunta muy básica, que es algo que no sé si se ha avanzado o no se ha avanzado. Tú ya has puesto de manifiesto que, bueno, que tú conviertes la superficie de los polímeros en hidrofílicos, pero que aquello se va perdiendo con el tiempo. Eso es un hándicap notable frente a, digamos, al uso industrial, porque de alguna manera estás perdiendo la propiedad. Yo recuerdo de que cuando estábamos más metidos, yo estaba más metido en esto, estaba el tema de la contaminación superficial y también se hablaba del tema de la reordenación de las cadenas poliméricas. Entonces, yo no sé si en eso se ha avanzado algo en tratar de estabilizar ese estado hidrofílico al que se lleva al polímero después de tratarlo con plasma. ¿Seguimos en el mismo estadio? ¿Se ha mejorado algo? ¿Se ha avanzado?
No sé. Es que se mantiene más o menos igual, pero hay que tener en cuenta que si uno consigue, por ejemplo, modificar a nivel bastante nanométrico, y aunque tú reorientes, no puedes llegar a reorientar toda la cadena polimérica. Entonces siempre te quedan grupos superficiales y por eso hidrofílicos, me explico. Es decir, a lo mejor el sexto átomo pues sigue estando oxidado. Y entonces las reorientaciones ¿cómo decirte? El ángulo de contacto sí que incrementa, pero no mucho, ¿no? A tiempos largos. Y por otro lado, también sí, el material está bastante entrecruzado, es decir, la orientación es mínima también. Es decir, si tenemos un polímero que está bastante entrecruzado, no le dejamos prácticamente que se reoriente. O sea que realmente no tiene solución hoy por hoy la estabilización a largo plazo. Es que son pruebas claro, de movilidad de las cadenas, ¿me explico? Es decir, Vale. exacto, o las retículas o oxidas lo suficiente como, aunque se mueva, pues siga habiendo algún hidrófilo. Pues nada, Ricardo, gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Vale, la siguiente pregunta es de Resco, por lo menos eso. Ah, soy yo, Ramón. Sí, no te. Hola, soy Ramón Escobar, ¿no? Sí, efectivamente, no sé Sí, por qué tienes bueno, ahora Nada, con la Ricardo, voz. muchas gracias Adelante. muchas gracias por la presentación. Es un poco al hilo de lo que estaba preguntando también Agustín. Yo tenía una duda respecto a la estabilidad también mecánica de esos tratamientos. Y tú, cuando tratas sobre textiles, eh, ¿habéis hecho estudios de la durabilidad de esos tratamientos con el tiempo frente a eso, a elementos mecánicos o de fricción para ver pues, en un textil que pueda mantenerse a lo largo del tiempo esa funcionalización? Una pregunta. No, yo sé de la Brasil, fíjate que lo hice por otra cosa, pero nunca se me había ocurrido claro, si tú eliminas mecánicamente la superficie, pues supongo que se va el efecto directamente, ¿no? Es decir, sin embargo, ¿cómo decirte? Para procesos de tinción o incorporación de esas nanopartículas que queremos hacer y todas estas cosas, para muchos procesos, la preactivación con el plasma o el tratamiento con plasma directo es bastante interesante, ¿no? Ujú. Y si puedo, Ángel, una Sí, sí, que me ha sorprendido porque que es un surfatrón, que es que lo he visto en la presentación cuando estaba dando tipos de plasma, No, un surfatrón, o sea, seguro, vamos, debe ser plasma básico, pero que no ahora mismo no lo pongo en pie. no, es un plasma de microondas y Vale. sí, se genera prácticamente un surface plasma también, es decir, es el DVD y con microondas. La presión atmosférica normalmente son más capilares, ¿no? Porque necesitamos un alto voltaje, pero vacío, pues también existe, ¿no? El vacío y el atmosférico. Es un plasma de microondas, ¿eh? Vale. bueno, Oye, vamos muchas rápido. gracias. Sí. Gracias, Ramón. Una pregunta de Óscar Calvo que nos pone en el chat que a nivel de implantación industrial y disponibilidad de equipamiento a ancho entre 1,6 y 2,2 metros, que son los más habituales para procesar tejidos y otro tipo y non-wovens, ¿tiene identificados fabricantes que hayan conseguido ese tipo de escalado? Yo creo que sí que hay alguna, me suena, de empresas que se dedican a hacer plasmas, ¿no? Reactores de plasma y yo creo que sí, creo que ya existe ese tipo. Si no, también ya los hacen prácticamente a medida, es decir, es ponerse en contacto con ellos y eso sí, no sé cuánto te cobran, pero siempre luego está la opción del jet plasma, ¿no? Es decir, que eso se utiliza mucho para adhesión y muchas cosas en las empresas, simplemente con un jet plasma pues va pasando sobre la superficie, ¿no? Es decir, hay bastantes alternativas. Bueno, a ese nivel y ya para terminar, Ricardo, qué nivel de implementación tienen técnicas de plasma en procesos textiles así a día de hoy, comerciales? Sí. A mí lo que me suena, porque como somos investigadores no sabemos del todo, ¿no? Pero, por ejemplo, sobre todo para temas de adhesión mucho, me explico. Aunque sea
partes del textil que van, por ejemplo, coladas o cosas de estas, ¿no? Pues entonces al tratarlo con plasma, pues mejora, significa bastante, puede mejorar bastante la tensión, ¿no? Y no sé si me suena alguna cosa más, pero eso es en la tensión es casi lo más importante que se utiliza. Pero para atención y estas cosas no me suena tanto que estén haciendo cosas de estas. Hombre, ahora el futuro que hay de dispositivos, wearables y la idea de implementar en los propios tejidos otro tipo, incluso captación de energía y cosas así, pues de esperar que se multiplique este número de aplicaciones. Bueno, pues muchas gracias al primer ponente. Vamos bien en tiempo. Vamos a pasar a la segunda charla de hoy. Vamos a ver. Que es a cargo de Óscar Calvo Mezquida, que es ingeniero superior de materiales por la Universidad Politécnica de Valencia e ingeniero técnico industrial con especialización en química también por la Politécnica de Valencia, con más de 20 años de experiencia en ITEX, que es la Asociación de Investigación de la Industria Textil y Cosmética, como Project Manager en el grupo de investigación de ecoprocesos, cosmética y salud, y actualmente es jefe del equipo de transferencia de I+D en ecoprocesos y textiles para el hábitat. Está especializado en campos como los acabados técnicos, recubrimientos, laminados, adhesivos, nanoacabados y electrohilatura y nanofibras. Y nos va a presentar una charla sobre la influencia de diferentes recubrimientos funcionales en la contaminación de agua por microplásticos de origen textil. Pues cuando quieras, Óscar. Perfecto, Ángel, muchas gracias por la presentación. También Gracias. a la Sociedad Española de Materiales por la invitación, a Ramón Escobar, que nos la hizo llegar a ITEX. Y como comentaba Ángel, pues queremos dar unas pinceladas sobre los tipos de recubrimientos que se suelen aplicar en textiles. En este caso hablaremos de recubrimientos por vía húmeda. Complementa un poco lo que ha comentado también antes Ricardo respecto de tratamientos para recubrimientos por vía seca mediante tecnologías de plasma. Y lo ligamos un poquito también a los problemas que suelen dar este tipo de recubrimientos a la hora de contribuir a la contaminación por microplásticos de origen textil. Con lo cual a este problema de microplásticos y microfibras se suman también los problemas asociados a los químicos que se emplean en procesos de acabado, funcionalización y recubrimiento. Esta es la estructura de la presentación. Nos acercaremos a comentar qué entendemos por microplásticos en aguas de origen textil y las principales materias textiles que se utilizan y que pasan al agua en procesos sobre todo de preparación y lavado de tejidos. Comentaremos también qué tipo de materiales, polímeros y qué formatos se aplican como recubrimientos en textiles y cuáles son las problemáticas asociadas a estos recubrimientos sintéticos y qué alternativas hay ahora mismo a nivel biobasado o de origen natural para funcionalizar o recubrir materiales textiles. Haremos dos casos de estudio basados en dos proyectos que están actualmente en marcha en ITEX y que tratan esta problemática. Primero, un proyecto autonómico, AVI Impact, que trata específicamente la problemática de microplásticos de origen textil y la remediación tanto desde el origen, tratando de cambiar materiales y productos químicos en procesos de recubrimiento acabado, como en tratamientos de depuración de aguas. El segundo caso de estudio que expondremos será el caso del proyecto europeo ProPlanet, que busca dar alternativas a recubrimientos que actualmente están basados en fluorocarbonos y que generan problemáticas, sobre todo por el contenido de PFAS, que son contaminantes emergentes, persistentes y que dan sobre todo problemas de salud. Veremos cuáles son los niveles de repelencia que se dan en las alternativas actuales a nivel comercial y las que se investigan
en este proyecto y en otros 3 de la misma convocatoria que también han trabajado esta temática. Y por último, cerrar la presentación un poquito con una pincelada de cuáles son las tendencias en recubrimientos textiles actualmente y las oportunidades de innovación que hay. Para los que no nos conozcáis, ITEX es un instituto tecnológico. Estamos en Alcoy, al norte de la provincia de Alicante, y formamos parte de REDIT, de la red de institutos tecnológicos de la Comunidad Valenciana. Nuestros 3 pilares de actuación son primero los servicios de innovación y de laboratorio, dando soporte a las empresas para caracterización de materiales textiles, muestras y también en el área cosmética. Segundo pilar es el área de I+D, para acompañar a las empresas en sus desarrollos. Y el tercer servicio principal que prestamos es el de formación al personal técnico de las empresas, clientes y socios de ITEX. Respecto a la problemática que ocupa esta presentación y un poco caso de los microplásticos en aguas de origen textil, hay que comentar que aparte de la contaminación puramente química, es una también de las principales fuentes de contaminación de aguas. De aguas que proceden sobre todo de procesos industriales, de preparación, tintura, lavado, etcétera, como de manera minoritaria de aguas que proceden de lavados domésticos. Comentaremos posteriormente, pero cuando hablamos del problema de los microplásticos y lo que nos pueda sonar, parece que solo se generen este tipo de contaminantes cuando estamos lavando prendas en casa y estamos lavando forro polar, prendas de poliéster, etcétera. Realmente la problemática es mucho, mucho más grande, aunque a nivel de opinión pública parece que solamente se genere este problema en los lavados de tipo doméstico y cuando hablamos de fibras sintéticas, cuando esto realmente no es así. Hay que tener en cuenta que no solamente el problema de contaminación por microplásticos viene del caso de las fibras textiles, que se fragmentan o bien que se liberan de los hilos que componen los tejidos, sino que viene también de la problemática de recubrimientos funcionales y poliméricos que se aplican sobre tejidos y que con el uso, con la fricción y también con los lavados, se van liberando, se van fragmentando y contribuyen a la problemática. Además, hay que tener en cuenta también que tanto los recubrimientos como las fibras textiles llevan otros químicos asociados, llevan otros químicos absorbidos, como puedan ser colorantes, siliconas, tensioactivos suavizantes, agentes biocidas, etcétera, de manera que se maximiza todavía más la toxicidad del efluente y la problemática en este caso. ¿Qué entendemos por microplásticos? O si somos un poco más estrictos, hablando de materia textil, deberíamos llamarles mejor fragmentos fibrosos en este caso. Pues son todas aquellas partículas con una longitud o diámetro menor a 5 milímetros. La problemática viene dada, lo que los había comentado, no solo por los compuestos sintéticos, fibras de poliéster, fibras de poliamida, de polietileno, por ejemplo, recubrimientos de otro tipo, de PVC, de poliuretano, recubrimientos acrílicos, sino también por la problemática de las fibras naturales. De ahí que sea más correcto ampliar la denominación a este tipo de contaminante como fragmento fibroso. Las fibras naturales, de acuerdo, son biodegradables, un algodón, una lana, etcétera, pero hay que tener en cuenta que no se degradan en horas o en días y que además llevan absorbidos diferentes compuestos químicos, plastificantes, antimicrobianos, resinas, fluorocarbonos, por ejemplo, que los convierten también en sustancias dignas de ataque y de ser remediadas en cuanto a ponerles solución, a pesar de que sean de origen natural. La problemática principal es sobre todo es que este tipo de contaminantes tienden a acumularse en organismos vivos, contaminan el agua y la degradación es relativamente lenta.
de dónde salen y cómo se producen este tipo de contaminantes? Formato fibra, formato fragmento, pues vienen solamente de los lavados domésticos y de prendas de poliéster, pues no es la única fuente. Los procesos de fabricación textil, incluso la propia fabricación de hilos y la propia fabricación de tejidos en seco, ya generan este tipo de partículas. Veis en estas imágenes la foto de SEM con dos estructuras de hilos totalmente diferentes. A la izquierda, ese donde se ven vellosidades, sería un típico hilo de algodón, donde las fibras se enrollan entre sí para formar un hilo a partir de fibra corta, a partir de fibra cortada. A la derecha veis diferentes multifilamentos de poliéster o de fibra sintética con las que se puedan fabricar tejidos que son menos susceptibles de emitir microfibras, precisamente porque el hilo está formado por múltiples filamentos que son más difíciles de que tiendan a fibrilar. De ahí la distinción que hacemos entre la contaminación por fibras naturales y fibras sintéticas. Influye mucho, aunque se apliquen recubrimientos que puedan ayudar a reducir la tendencia a emisión, la estructura y la calidad de los hilos y los tejidos. Como os comentaba, los tejidos que están fabricados con hilos de fibra cortada son potencialmente más emisores de este tipo de contaminante. Por tanto, un tejido de poliéster puede emitir más microplástico si está fabricado con hilo de fibra cortada de poliéster que con hilo de multifilamento de poliéster, con la misma estructura de tejido, el mismo gramaje, gramos por metro cuadrado, con lo cual esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y además los recubrimientos que se aplican y los acabados que se aplican, pues, poliuretano, resinas acrílicas, estampaciones, etcétera, también son susceptibles de generar micropartículas, microplásticos y este tipo de contaminantes. Una pequeña reseña del nivel de emisión de este tipo de contaminantes en cuanto doméstico e industrial. Realmente se emiten entre 100 y 150 veces más en procesos industriales de fabricación que en un lavado doméstico. Las acciones de remediación tienen que estar enfocadas más a la fabricación industrial de tejidos, la aplicación de resinas, etcétera, que la propia actuación en el ámbito doméstico. En el ámbito doméstico hay poco ya donde trabajar, quizás incluyendo filtros en la lavadora, etcétera, o seleccionando prendas de buena calidad. Es en los procesos de fabricación, con el desarrollo de tejidos a partir de hilos de buena calidad, estudiando la influencia entre hilo y estructura del tejido, seleccionando recubrimientos adecuados donde sí que se puede actuar. ¿Qué tipo de materiales y polímeros encontramos en recubrimientos textiles y que también son susceptibles de generar contaminación por microplásticos? Pues básicamente vienen en formato de dispersiones o emulsiones, siempre en base acuosa. Los sistemas solventes están abandonados en la industria textil desde hace más de 30 años y solemos trabajar con cloruro de polivinilo, con polímeros acrílicos, con poliuretano o con ceras de polietileno. El cloruro de polivinilo pues, da recubrimientos flexibles y homogéneos, admite plastificantes para poder trabajar el propio polímero y que sea elástico. Y lo encontramos en mantelerías, lonas de camiones, carpas e incluso estampaciones. Los copolímeros acrílicos son muy filmógenos, con lo cual dan buena formación de film al aplicarse. Tienen estas dispersiones en base acuosa, tienen altos contenidos en sólidos, se pueden aditivar y se aplican sobre todo en estampaciones, mantelerías o toldos. Los poliuretanos, dependiendo de la relación poliol-isocianato, cuando se sintetizan, sabéis que hay poliuretanos desde muy blandos y con mucho TAC y muy elásticos a poliuretanos muy rígidos y muy duros. Dependiendo del uso, más o menos técnico, se van a utilizar de diferentes tipos. Alifáticos, por ejemplo, cuando el uso
no debe generar amarillamiento, por tanto, para tejidos de exteriores, tiendas de campaña, etcétera, se utilizan poliuretanos alifáticos y poliuretanos aromáticos pues, para ropa deportiva, por ejemplo. Y las ceras de polietileno, por el tipo de polímero, etcétera, pues aportan deslizamiento y tacto suave, con lo cual se emplean este tipo de acabados y recubrimientos a modo de suavizante en indumentaria, tejido vaquero, por ejemplo, cuando tenemos vaqueros con un tacto como ceroso y suave, muchas veces llevan este tipo de recubrimiento. Se aplican bien por impregnación directa o como pastas, dependiendo de la viscosidad. Se deben secar, lógicamente, para eliminar el agua y después aplicar una tapa de curado térmico a 150-160 grados para que puedan formar enlaces covalentes entre la fibra y la propia resina, la propia PVC, acrílica, poliuretano, etcétera, y aumentar así la solidez al lavado y que se forme el film de forma adecuada. Además, otros compuestos que podemos encontrar también, aplicados también como acabado recubrimientos, pues suavizantes, principalmente basados en tensioactivos, detergentes, recubrimientos hidro y oleorepelentes, ignifugantes, antibacterianos, antifúngicos, antiestáticos, que mejoran el peeling, o sea, que mejoran la formación de bolitas y aumentan la vida útil de la prenda. Todo este tipo de químicos también se van desprendiendo con los lavados y con el uso y también contribuyen a la problemática generada por los fragmentos fibrosos y por microplásticos. Esta problemática viene dada sobre todo por lo que nos encontramos en agua residual, también en suelo, etcétera, aunque básicamente la contaminación por microplásticos se da en textiles, se da en agua, porque este tipo de recubrimientos, poliuretanos, PVCs, acrílicas, pues craquean, se van rompiendo, se fragmentan durante el lavado y generan pequeñas partículas. Además, muchas veces se desprenden también en forma de film, en forma de coagulado, de manera que también pues tienden a encontrarse en este formato. Y se suman a los fragmentos fibrosos que son desprendidos por la propia materia textil. Y además recordar de nuevo que aparte del sólido que nos encontramos, pues de la fibra, nos podemos encontrar fluorocarbonos asociados, biocidas, de manera que se añade un componente químico y tóxico más. Todo ello, no tener en cuenta este tipo de recubrimientos químicos, pues, a nuestro entender, pues genera infradimensión de lo que es el nivel real de la problemática de contaminación por microplásticos. Otros tipos de problemáticas que generan este tipo de recubrimientos, pues que es muy difícil reducirlos en toda la cadena de valor. Hay que tener en cuenta también las fibras naturales y los químicos asociados. Las depuradoras textiles, empresas textiles, pues muchas veces no están del todo equipadas o no están optimizadas para podernos eliminar y frenar. Y realmente hay falta de estandarización de métodos de cuantificación, que últimamente salió una norma que permite cuantificar microplásticos a nivel de laboratorio y hay falta también de regulación a nivel de la Unión Europea en cuanto a determinación de microplásticos y de químicos asociados. Y si somos capaces incluso de frenar este problema o de recoger este tipo de contaminante, bueno, ¿qué se puede hacer con él? Es difícil también tratar este tipo de contaminante y plantear acciones de valorización, porque aunque estemos recogiendo materia textil, lleva químicos asociados que hacen compleja pues, plantear acciones de valorización como pirólisis, por ejemplo, ya que vas a tener diferentes químicos asociados a esa materia que, por ejemplo, se podría aprovechar, en caso de ser una fibra natural, pues como biomasa, por ejemplo, o en el caso de ser fibra sintética, craquearla y obtener eh, productos derivados de pirólisis y similares. Una de las opciones que se está valorando es utilizar alternativas biobasadas a los recubrimientos y productos químicos, alineándose un poco con políticas europeas en el tema de
el Pacto Verde Europeo, reducir la huella de carbono y la toxicidad, reducir la dependencia del petróleo, etcétera, y adecuarse también a otra normativa a nivel nacional, incluso regional. Por lo que hemos visto hasta ahora, pues hay diferentes tensioactivos, suavizantes, auxiliares de tintura, resinas, repelentes al agua, que ya empiezan a fabricarse por parte de casas de productos químicos que dan alternativa a los productos 100% sintéticos utilizando monómeros biobasados, de manera que puedes obtener resinas parcialmente biobasadas, de poliuretano, por ejemplo, o repelentes al agua parcialmente biobasados, que te pueden ayudar a reducir un poco el problema. Ahora bien, hay que tener en cuenta que muchas veces que algo sea biobasado no implica que sea mal biodegradable ni que sea compostable. Y de manera que hay que seguir desarrollando test de uso, de degradación y de toxicidad para validar realmente estas soluciones que van saliendo para dar alternativa a los productos sintéticos. Estos dos proyectos que os remarcaré ahora, el Impact y ProPlanet, pues en Impact se busca dar solución a la problemática de microplásticos en origen, actuando desde la sustitución de productos químicos y también desde el punto de vista de la depuración de aguas. Por nuestra parte, desde ITES hemos empezado a testar diferentes tratamientos alternativos biobasados a poliuretanos, acrílicas, PVCs, para recubrir tejidos con unas prestaciones similares a los productos sintéticos habituales. Básicamente lo que se busca es hacer una mitigación del problema, evaluar la sostenibilidad de estas opciones y también caracterizar el nivel de emisión de microplásticos reales y la biodegradabilidad de estas soluciones dentro de todo el ciclo de vida integral de agua. Es un proyecto que está en marcha desde hace apenas 3 meses. Se está empezando a investigar la parte de productos químicos con una duración de proyecto de 2 años, con lo cual no se han generado todavía resultados de interés, aunque lo que estamos viendo en cuanto a identificación de productos químicos abre la vía a poder desarrollar nuevos recubrimientos en textiles con soluciones biobasadas. Y en el caso de los químicos asociados a microfibras, pues el caso específico de los PFAS lo tratamos en ProPlanet, que es un proyecto europeo donde aparte de investigar recubrimientos para textil libres de flúor y que aporten repelencia al agua aceite, también se están buscando soluciones para el sector metálico, para piezas metálicas y para vidrio, para estas tres aplicaciones finales que también son habituales en cuanto a ser procesadas con recubrimientos repelentes, antiadherentes, de fácil limpieza, con opciones actuales basadas en fluorocarbonos, en compuestos fluorados, y buscando alternativas en base a opciones biobasadas o híbridas. La problemática de los PFA, seguro que muchos de vosotros la conocéis, asociados a problemas de salud, bioacumulación, etcétera. La contaminación por PFAS en aguas está muy extendida, a tenor de lo que indican diferentes estudios, resultados, etcétera. Como veis en el mapa, cada uno de esos puntos representa toma de muestras en corrientes de agua y allí donde se ha identificado nivel de PFAS más o menos alto. Se puede considerar que es una problemática de contaminación extendida prácticamente a nivel mundial, diría yo, y por lo que parece también en Europa, en zonas sobre todo industriales y asociadas a grandes ciudades y áreas industriales, eh, sobre todo con presencia de ríos, corrientes de agua, etcétera. En ProPlanet, dentro de textil, lo que estamos haciendo es valorar el uso de recubrimientos biobasados, de alginatos, diferentes formatos de sustancias, extractos vegetales, extracto de caqui, por ejemplo, nanocelulosa, etcétera, para aplicar bien impregnaciones o formatos de sustancias microencapsuladas, con las cuales estamos obteniendo valores de repelencia de ángulo contacto 120, asimilables a un recubrimiento fluorado que funciona bastante bien para el agua, pero donde
realmente, y siendo sinceros, te quedas todavía un poco corto en cuanto a repelencia al aceite. Se está explorando también el tema de recubrimiento en vidrio, y os lo comento para completar un poco la información y la visión de este proyecto. A partir de recubrimientos basados en tecnología Sol Gel, usando derivados de alcóxidos, aplicando deep coating o impregnación sobre metal y una etapa de curado térmico. Y también sobre vidrio, donde se están obteniendo buenos resultados de ángulo de contacto en cuanto a repelencia al agua en vidrio, obtener buena transmitancia, de manera que el recubrimiento no interfiera en la transparencia del vidrio técnico, y facilitar así pues que el agua pueda escurrir fácilmente, que sean más fáciles de mantener, etcétera. Y por último, cierro la presentación un poquito comentando que estamos trabajando desde ITEX en el tema de recubrimientos, y también por si desde la audiencia, desde casa, cada uno en vuestra entidad, identificáis oportunidades de colaboración, estamos más que abiertos a explorar colaboraciones conjuntas. Seguimos buscando opciones de recubrimientos libres de flúor para obtener óleo repelencia en textiles, porque la hidrorrepelencia está, consideramos que resuelta. Trabajar con nuevos polímeros. Hay que tener en cuenta que en la industria textil llevamos trabajando con polímeros que son del siglo XX. O sea, PVC, acrílicos, poliuretanos son las resinas principales. Pero hay viabilidad de uso de trabajar con biopolímeros como el PLA, PHAs, ligninas, proteínas, otros biopolímeros. Hay que trabajar las dispersiones, etcétera, pero este tipo de polímeros son muy interesantes para encontrar alternativas a los materiales actuales, que realmente son commodities, son de uso masivo. Mm. Otros recubrimientos, impregnaciones que sean fácilmente al final de la vida útil del tejido y puedas desmontar el recubrimiento de manera que puedas reaprovechar la resina por una parte, el tejido por otra para reciclarlo. Eso sería muy interesante. Obtener biorecubrimientos de residuos agrícolas, recubrimientos multifuncionales o incluso de uso dual para reducción de firma visible, infrarroja, térmica, electromagnética, usos militares, no solo civiles. Desde ITEX estamos trabajando en estas líneas, y desde luego si alguno de vosotros encuentra oportunidad de identificar puntos comunes, estaremos más que abiertos para valorar oportunidades de colaboración. Nada, era un poquito lo que os quería comentar al respecto a contaminación de recubrimientos por microplásticos y asociados a otros químicos. Muchas gracias. Muchas gracias por la charla también, y muchas gracias por ajustarte al tiempo perfectamente. Tenemos algo de posibilidad de preguntas, si hay en la audiencia. El tema de la reciclabilidad de los textiles es algo que parece que va por detrás de los procesos de reciclaje de plásticos, ¿no? Todavía no hay la posibilidad de tener contenedores que hagan separación o algo así. ¿Eso a qué se puede deber? ¿Es rentable reciclar un plástico, aunque sea factible ahora mismo reciclar textiles? Sí, la principal limitación y el retraso viene dado sobre todo por el tema regulatorio. Siempre el sector del plástico fue por delante al respecto, y hay que tener en cuenta que la complejidad digamos, de un producto final de carácter textil es siempre más complejo en cuanto a composición. Digamos, es un residuo, vamos a llamarle así, más sucio que el residuo plástico de por sí. Es mucho más fácil separar, por ejemplo, botellas de poliéster, que tejidos de poliéster de diferente origen. Las botellas de poliéster vendrán todas muy bien identificadas en cuanto a la corriente, de fuentes confiables de donde se genera el residuo. Realmente recuperar tejidos en contenedores que estén en vía pública y poder valorizar este tipo de residuo es muy complejo. Las empresas textiles que se están dedicando al reciclaje lo que hacen es identificar
fuentes de generación de ese residuo, que puede ser preconsumo, o sea, dentro de fábrica todo lo que se genera, rechazos, etcétera, porque la calidad de ese residuo es mucho mejor que el residuo al final de vida útil. O en su caso, si nos vamos a post-consumer, te puedes ir a recoger residuos de gente que lleve, por ejemplo, prendas a tienda, y esas prendas pues, no estarán, desde luego, sucias, no estarán estropeadas, y se pueden separar mucho mejor en cuanto a materia. Es un tema que no ha llegado todavía de la misma manera que los plásticos. Y luego incluso los propios plásticos plantean el problema de que muchos de ellos no son reciclables por temas económicos, aunque sea factible hacerlo técnicamente, pero económicamente a partir de cierto precio de origen no hay forma de justificar o de mantener una industria del reciclado. Simplemente otra pregunta. Otro problema que generan los textiles son partículas en suspensión, no solo que acaben en el agua, pero que pueden acabar en el ambiente, sobre todo en hogares o en algunos ambientes industriales. Son partículas que pueden estar durante un cierto tiempo también. ¿Eso es algo que tengáis identificado de alguna manera? Sí, de hecho, problemas de generación de partículas se dan sobre todo en la hilatura, por la fricción que se genera al fabricar hilos, y también en tejeduría. Las instalaciones de fabricación ya están preparadas para recoger ese tipo de partículas, y también los operarios y trabajadores que trabajan en ese tipo de instalaciones llevan los correspondientes sistemas de protección. Eh, no parece que sea a priori una de las principales problemáticas en cuanto a emisión de contaminantes, la generación de partículas en el ambiente frente a lo que supone la generación de partículas y microplásticos bien en suelo o en agua. Pues da la impresión de que esto va a ser un tema que en los próximos años va a coger en la opinión pública también mucha importancia, ¿no? El tipo de residuos. Y es un problema que se conoce ya desde hace tiempo, pero parece que está desacompasado, ¿no? Cuando llega al conocimiento público, porque simplemente hay que ver en una secadora doméstica la cantidad de residuo que se extrae de un proceso de secado donde tiene esa agua. Eso es algo que se puede pesar por cada lavado. O sea, el tejido pierde un porcentaje de peso importante simplemente secándose, que también lo pierde lavando, pero ahí no somos conscientes de lo que va al efluente líquido. ¿Esa parte en el lavado es más importante que la que se obtiene en estos procesos de secado? Sí, en el proceso de lavado en doméstico, por la fricción en la propia lavadora, la acción del agua, de productos químicos, se suele generar más cantidad de materia textil que se desprende. Aún así, como hemos comentado en la presentación, es mucha menos cantidad de la que realmente se desprende en procesos de fabricación. Tener en cuenta que dentro de casa ya estamos liberando microfibra, pero tener en cuenta que la mayor parte se la ha comido, digamos así, el La fabricante fabricación. y la fabricación. O sea, que imaginaos el nivel que se emite en fábrica, para que incluso a nosotros, cuando nos llega a casa y lavamos o secamos, todavía esté desprendiendo microfibra. Eso se da sobre todo también por el tipo de hilo con el que están fabricados los tejidos. Como he comentado, cuando son hilos continuos, como si fuesen hilos de pescar, la emisión de ese tipo de fragmentos y de fibras es mucho menor que en el caso de los hilos de algodón, donde tienes que entrecruzar fibras realmente para fabricar el propio hilo. Por eso hay que tener en cuenta mucho este aspecto a la hora de plantear estudios comparativos entre una prenda de algodón, una prenda de poliéster, o incluso entre dos prendas de poliéster iguales, el proceso de fabricación y la materia que interviene. Bueno, pues aquí sí que hay opciones a colaborar, porque procesos como polimerización en plasma o procesos de plasma CVD se pueden aplicar directamente a estructuras de hilos tridimensionales, y hay un campo enorme todavía por desarrollar para intentar solventar este tipo de cosas.
y sobre todo buscarle una sustitución a los compuestos perfluorados, que no solo en tejidos, sino en muchas áreas de desarrollo son prácticamente insustituibles. Es decir, si lo que se busca son determinado tipo de propiedades, sobre todo relacionadas con muy baja energía superficial. En principio, si no hay más preguntas de Yo Agustín, de querría, nuevo, que no es que levanta la no, mano. no sé, Sí. es que no sé cómo se Nada, no levanta. pasa nada. Agustín, adelante. No sabía que Ah, estabas mira. esperando. Vale, no. Muchas gracias por la presentación, muy interesante. Yo quería hacer una pregunta muy concreta referida a los perfluorados. Bueno, pues por lo que has presentado, bueno, estáis trabajando activamente. Existen algunas, digamos, alternativas no completamente equivalentes a los compuestos de flúor. Mm. Y, mi pregunta es, digamos, de carácter más bien referido a las normas que se están tratando de llevar a efecto. La Unión Europea tiene fecha de caducidad. Y claro, ahora mismo estamos en el 2026, todavía no hay soluciones técnicas a nivel medio de laboratorio. ¿Puede dar tiempo a que esas soluciones, bueno, primero se encuentren las soluciones técnicas adecuadas, se implementen en la industria, se desarrollen, se apliquen? ¿Cómo está ese panorama de aplicación de las normas? ¿Se ve viable en tiempo y forma? Con algunos plazos de los que se habían marcado, la verdad es que yo creo que habían sido un poco ambiciosos a la hora de plantear sustituciones o directamente prohibiciones de uso. Desde luego, en aquellas aplicaciones en textil o similares donde se utilizaba fluorocarbono de uso de forma masiva, aunque solamente necesitases repelencia al agua, ahí sí que hay alternativas y seguro que las aplicaciones o usos finales no críticos, no relacionados con protección personal, usos, usos militares o similares, todos aquellos productos van a quedar dentro de la prohibición. Por ejemplo, para mantelerías domésticas o tapicerías, Ujú. se viene y se venía utilizando fluorocarbono a cascoporro. Ahora Ya, mismo, con las soluciones que hay para dotar de repelencia al agua y efecto antimanchas, es más que suficiente. Para esos ajá, artículos se aplicará prohibición seguramente. Ahora, seguro que va a haber, casi seguro que va a haber moratoria para aquellos artículos como trajes de protección personal, de protección química, frente a salpicaduras de metal fundido, donde la protección del usuario es crítica. Sí que necesitas este tipo de tratamientos basados en fluorocarbono y el hecho de no disponer de alternativas iría contra la seguridad del usuario y seguramente contra la industria que fabrica este tipo de artículos textiles de alto valor añadido. Ahí entiendo que sí que habrán moratorias en cuanto a cuando aplique la ya. normativa que al final se implemente. Claro, y en sistemas donde no solamente es repelencia al agua o al aceite, sino, por ejemplo, a alta temperatura, estoy pensando en las sartenes. Ahí, claro, eso tiene que aguantar, no sé, la temperatura de ebullición del aceite, como poco. Entonces, no sé, ahí cómo lo ves. Ahí, porque claro, repelencia al agua dices muy bien, pero cuando hay otra propiedad muy exigente, como puede ser esa, no sé, ¿cómo lo Ahí, ves? habrá que trabajar mucho la parte Po- química por y eso, es que ahí no ve uno alternativa fácil, digamos, a nivel básico incluso, ¿eh? Vamos, quiero decir sí, que Sí, ya no, no. no la hay a nivel de laboratorio ahora mismo. Pues por eso, por Sí, eso. sí, la omnifobicidad esta que se consigue con perfluorados en determinadas estructuras, eso está Pero, y en búsqueda de captura resistencia, ahora mismo. Sí. resistencia térmica, una cierta resistencia mecánica, o sea que es un conjunto de propiedades que no son pocas y son muy exigentes. Sí, la carga estática que genera es un montón de cosas que es difícil sustituir. Sí. Bueno, gracias. Muy bien, pues sí, como ya hemos llegado al final del tiempo que tenía, no hemos pasado solo unos minutos. Si no me decís nada más por parte de la audiencia, creo que podemos cerrar la sesión de hoy
y agradecerle a los dos ponentes esta exposición, que ha estado muy bien traída, porque los problemas que se generan o que se han expuesto claramente en la segunda charla podrían solucionarse en buena parte con los desarrollos que se han expuesto en la primera. Ramón, si no quieres añadir nada más. Nada más, agradeceros a los tres, tanto a los ponentes como a ti, Ángel, vuestra disponibilidad y al resto de audiencia por acudir una vez más a estos encuentros. Muchas gracias a todos. Vale, pues muchas gracias y despedimos aquí entonces a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias Gracias, a buenos días. todos.